Escuché en algún momento que todas las metidas de pata de la vida, todos los errores, todos los problemas que tenemos desde dentro, están marcados por heridas que se dan desde la concepción, desde el momento en que se fecunda, hasta los 3 y 5 años de edad. ¿Es así, médico? Sí, señor. Esas tres heridas que son abandono, agresión y abuso sexual hacen mucho daño al niño y son consecuencia del pecado transmitido por los padres. Y podríamos trazar este pecado hasta el pecado original, pero son el efecto de ese pecado sobre el alma del niño, como el abandono, la agresión y el abuso sexual van dañando el alma del niño. Y cómo luego, al conocer esas heridas, el Señor entra a sanarlas. Esas 3 heridas es abandono, agresión y abuso sexual, ¿es así? Sí, Señor, sí, Señor. Físicas y psicológicas al mismo tiempo. Sí, claro, porque el abandono físico es cuando el padre se va o la madre se va, cuando hay incubadora, cuando hay inseminación artificial, que eso es algo bien interesante, el dolor del alma del niño inseminado sin el útero amoroso de la mamá, el sufrimiento terrible, pero además puede ser abandono psicológico, cuando el niño es tratado con frialdad, sin abrazos, sin besos, sin caricias. Ese es el abandono psicológico. Y el alma del niño abandonado aprende varias cosas. Primera cosa, no valgo nada, no valgo nada, no sirvo para nada, soy un inútil. Y se siente mal, indigno, pierde su dignidad. Lo segundo que aprende es a mendigar amor. Esas son las consecuencias más directas de la herida de abandono. De la física, en cuanto a la agresión y de la psicológica, en la pelea Sí, de sí, los sí, padres, sí. por ejemplo. Sí, por ejemplo, cuando hay en la parte de agresión, bueno, ya lo sabemos, golpes que desafortunadamente es tan común, aunque en el Evangelio nunca Jesús habló de golpear y menos a un niño, al contrario. Pero la agresión más dolorosa es la psicológica. Y de la psicológica, la más dolorosa para el niño es ver pelear a los papás, porque el niño que ve pelear a los papás se siente culpable. Mi mamá es perfecta, mi papá es perfecto, el de la culpa de la pelea soy yo. Yo debo desaparecer. De manera que es la peor agresión las peleas de los papás frente al niño. Y bueno, tenemos dentro de la herida de agresión las amenazas de aborto. Cuando la mamá siente esa orden del papá o de los abuelos, mátelo, aborte. Ese dolor queda grabado como una herida terrible de agresión en el cuerpo del niño. Lo mismo los abortos anteriores de la mamá, el dolor que ella tuvo durante su nueva gestación. Todo eso son heridas de agresión muy grandes y muy profundas. Viene también la herida del abuso sexual, el descoyuntamiento, por ejemplo, el abuso sexual agresivo o seductor, menciona usted, ¿es desde la concepción? ¿Lo traslada la madre? Sí, cuando la mamá fue abusada durante el embarazo, cuando practicó sexo en pecado, cuando tuvo actos de perversión durante el embarazo, eso queda grabado y ya lo sabemos por casos clínicos que hemos visto de niños que manifiestan conductas sexuales precoces y nadie entiende por qué. Y cuando entrevistamos a la mamá y le preguntamos si ella hizo eso durante el embarazo, dice que sí. Y si estaba en pecado, y dice que sí, y entendemos que esas heridas psicológicas profundas de la mamá, cuando la mamá, por ejemplo, es violada durante el embarazo, crean en el niño y en la niña ese dolor de abuso sexual. Lo que hace el abuso sexual es romper la unidad que Dios creó, amor, sexo y vida. Ese es un triángulo perfecto que Dios creó. Y el abuso sexual rompe ese plan de Dios porque desconecta el sexo del amor y de la vida. Qué interesante.
menciona que en la biología de la creencia, el doctor Bruce, la teoría que maneja acerca de que la membrana celular tiene memoria. Es muy interesante, ¿no? Es decir, Sí, yo entiendo, o si pudiera explicarme bien esa parte, que, que el embrión, ya en sus células, tiene la memoria que se va a ver reflejado al paso de los años en algún momento de la vida del ser humano. sí, Santo Tomás nos lo dijo hace bastante tiempo, que hay tres potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad. El entendimiento del embrión está en potencia. Él todavía no puede comprender, pero podrá comprender. La voluntad del embrión también está en potencia. Él no puede actuar volitivamente, pero algún día lo hará. Pero la memoria sí está viva. Tenemos memoria de todo lo que pasó desde el momento en que el alma entró a ese óvulo. Porque la memoria espiritualmente está en el alma y físicamente los científicos muchos años después de Santo Tomás descubren en dónde se graba en la membrana celular a través de un proceso de cambio del ADN que se llama la metilación del ADN. Y ahí se forman los traumas y las heridas desde el punto de vista psicológico. La psicología va a descubrir lo que la espiritualidad ya comprobó hace muchos años y comprueba, por ejemplo, que esas heridas se pueden sanar con amor. Y eso lo encontramos claro en el Evangelio, en casos como Zaqueo, la samaritana, la adúltera, el ladrón en la cruz, los discípulos de Maús. Todos son sanados psicológicamente del miedo, del temor, de la lujuria, del sufrimiento. No solamente el Señor sana físicamente, también sana psicológicamente. La sanación de Zaqueo, por ejemplo, fue una sanación espiritual hecha por el amor del Señor al entrar en su casa. Qué bello, ¿no? Qué bello, qué bello, qué bello. De esas heridas que nosotros traemos desde que nos concibió nuestra madre, ¿no? Y nuestro padre, en el vientre materno, de esas heridas que venimos arrastrando, hay dolor, hay un grito primero, un grito primal, dice Arturo. Ah, no. Sí, es decir, el grito primal es el momento, y tú lo has visto en los congresos carismáticos, el momento desgarrador en que la conciencia entra en contacto con ese terrible dolor. Entonces está el sacerdote o el predicador orando por sanación, sana, Señor, con tu espíritu, y de pronto se escucha un grito allá, desgarrador. Es ese grito primal, que es el dolor del alma que vuelve a conectar con su sufrimiento. Y eso lo vemos en el Evangelio. La mujer pecadora tocó a Jesús y cuando lo tocó empezó a llorar desbordadamente. Y esos procesos de sanación son muy bellos porque es cuando el Señor toca el alma y el alma, por así decirlo, vomita ese dolor, es liberada de ese dolor. Y es un proceso muy bello que nosotros lo estamos viendo, de nuevo les digo, en los congresos de carismáticos, en cualquier momento profundo de oración encontramos ese dolor que sale para ser sanado, ¿verdad? Es importante entonces que el ser humano, que la persona, se enfrente a ese dolor, no lo reprima, ¿va? No huya de él. Correcto, correcto. El Señor nos dice, yo soy la luz del mundo. Él no nos dice que Él quiere todo tapado, Él quiere que la verdad salga. Dice, todo lo que está oculto llegará a conocerse. Y uno no se imagina, uno le parece que eso es el juicio final. No, es mi proceso de sanación también lo que Él está describiendo. Él dice, todo tu dolor llegará a conocerse. ¿Y quién lo conocerá? Yo mismo a través de mi conciencia lo conozco y al conocerlo lo puedo entregar, porque el Señor nos dio una corteza cerebral, una inteligencia superior. Somos la única especie, el único ser
con el que el Señor se puede comunicar, la única criatura con la que el Señor puede tener una amistad. Y en ese amor es que somos sanados. Eso es muy importante de entender, que este es un proceso del amor de Dios. Y hay algo importante que yo quiero aclarar aquí que nos ilumina mucho, y es por qué María no tuvo ninguna herida. Y esto es muy interesante y es la prueba negativa. ¿Hay alguna criatura en el mundo, en la creación, que haya sido preservada de heridas? Y eso exactamente es la Inmaculada Concepción. Es una mujer que fue preservada de, no solo de pecados, sino de heridas, para que no le transmitiera a ese embrión que fue Jesucristo, para que no le transmitiera ningún trauma. Y ese bebé, ese niño, ese hombre pudiera manifestar plenamente su divinidad. Porque si María le hubiera transmitido el más mínimo trauma al niño, el niño no es capaz de enfrentarse al dolor terrible del huerto y de la cruz. Qué interesante. Ya había el magisterio de la iglesia o los doctores de la iglesia, los expertos, ¿ya habían platicado algo sobre esa parte de la Inmaculada? Yo he hablado con un teólogo aquí en Colombia muy conocido que se llama Fray Nelson Medina, y le pareció bien interesante y le dio, por así decirlo, su aval. Me dijo, sí, eso es cierto, ella fue preservada. Pero en general el dogma nos habla de que fue preservada de toda mancha, no solamente de pecado, sino también de heridas psicológicas. ¿Y qué hace la herida psicológica? La herida psicológica promueve el pecado. Es decir, por poner una comparación, cuando yo tengo un gran dolor en mi alma y me tomo un tequila, 2 tequilas, 3 tequilas, siento un alivio. El verbo del demonio es aliviar. La marihuana alivia, la cocaína alivia, la fornicación alivia. Todos los pecados tienen un componente de alivio. La soberbia alivia, la ira alivia, mas no sana. Entonces tenemos, aquí hay algo bien interesante, dos verbos enfrentados. Aliviar, que es el verbo del demonio, a través de la droga y del pecado y de cualquier pecado en general, y sanar, que es el verbo del Señor. Esos dos verbos están enfrentados, y esa precisamente es la lucha de Cristo contra el mal, que es yo vengo a sanar, a vendar los corazones. Y ya lo dice el profeta, ¿no? Por sus heridas somos sanados. El Señor no solo viene a sanar cuando hace milagros, cuando entra a la casa de Zaqueo, cuando habla con la samaritana, con los discípulos de Maús. El Señor viene a sanar cuando con su sangre sobre toda la humanidad y sobre cada uno de nosotros sana esas heridas. Ese es un intercambio precioso. Es decir, ¿para dónde se fue mi herida? A la cruz de Cristo, a los hombros de Cristo. Ese es un proceso de redención psicológica del cual habrá que hablar mucho y escribir mucho en la medida en que la humanidad va descubriendo la grandeza de la redención, que no solo es mis enfermedades y mis pecados, sino también mis heridas emocionales, las que son redimidas por el amor de Cristo. Qué interesante, médico. Qué interesante. Sí, sin lugar a dudas es una afrenta total contra Satanás, ¿verdad? Que es el que quiere acabar con el ser humano en toda su dimensión. Hay, a propósito de este tema, el día 17, si no mal recuerdo, 17, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acá en México, va a resolver sobre dos situaciones que tienen que ver con la implementación del aborto en México. Hace unos días, la gobernadora de la Ciudad de México, ¿verdad? De extracción de la izquierda acá, logró un avance en el tema del aborto, donde las madres ahora ya pueden matar a sus hijos en el vientre materno hasta los 5 meses de gestación. Hay una agresión brutal contra la vida, contra todo lo que Dios ha creado en el ser humano médico. Sí, el demonio odia a la humanidad porque
una mujer pequeñita de 15 años, una niña judía, le puso el pie. Por eso odia a la humanidad. Porque una niña común y corriente fue capaz de derrotarlo a una especie superior que es un ángel. Entonces hay un odio eterno hacia la humanidad y el demonio quiere que el ser humano muera y se nutre de los abortos. Hay que entender cuando hablamos del aborto lo que es el diezmo al demonio Moloch. Los que están arriba en la cumbre, mi querido Arturo, saben que diezmando cadáveres de bebés abortados consiguen poder. Eso lo saben ellos arriba, los poderosos. La pobre niña de 15 años que aborta no tiene ni idea de que se están lucrando con el cadáver de su hijo. Es un demonio que promete poder. Entonces ellos están diezmando bebés y eso ha hecho China durante muchos años. Por eso su poder. Muchos gobiernos que nosotros conocemos que promueven el aborto consiguen poder, gobernantes consiguen dinero, poder, fama, todo lo que quieran diezmando bebés. Eso es lo que hay que entender espiritualmente sobre el aborto. Es parte de la batalla de Satanás que odia a la humanidad. Y permítame aquí decirlo claramente porque de esto poco se habla. Hablamos del aborto como una maldad, pero no nos damos cuenta de que es la maldad tremenda del demonio que odia a la humanidad. Y de ahí para abajo sus áulicos, los diezmantes de cadáveres, promueven esto como política. Ellos tienen ese compromiso porque saben que van a recibir dinero, poder, cargos en las elecciones, tierras, van a controlar la voluntad de todo el mundo porque el demonio les promete eso. A cambio, lógicamente, de su alma. Son pobres criaturas que terminarán eternamente en el infierno. Pero el espejismo del aborto en el fondo es ese y hay que entender espiritualmente que es una lucha espiritual y que no se gana si no es con oración, rosario y acción. Nosotros no podemos pensar que esa lucha se gana solo con acción política. La acción política del cristiano tiene que darse, pero la acción espiritual de orar, las viejitas que oran frente al Santísimo por el fin del aborto, están haciendo más que todos los políticos católicos. Las monjitas de clausura que oran contra el aborto están haciendo más. Y tú, padre de familia, madre de familia, niño, niña, que estás escuchando esto, cuando oras el rosario diariamente por la vida, estás luchando contra Satanás, dándole el golpe donde más le duele. Y perdónenme que me salga del tema, yo no sé, Arturo, pero es que necesitamos entender que el aborto no es un problema político, es un problema espiritual del más alto nivel y de ahí se deriva toda la consecuencia política, toda la consecuencia económica. Los aborteros ganan millones de dólares de cada aborto, eso es financiado y reciben dinero. No hay aborto gratis, no hay abortista gratis, todos reciben dinero manchado de sangre. Y eso hay que entenderlo, pero si no entendemos que la lucha es espiritual, no entendemos por qué cada rosario que hacemos, cada oración frente al Santísimo es el golpe más duro contra el aborto. Y después del aborto, la homosexualización, la ideología de género, el rompimiento de la estructura familiar, la lucha, la dialéctica, la lucha contraria del esposo y la esposa, o sea, desdibujar, desbaratar, homosexualizar a los hijos de Dios. Sí, porque lo que se pretende es todo aquello que debilite, que incapacite y que acabe con el ser humano. Entendemos, el demonio odia a la humanidad, quiere condenar a todos los que pueda y los que no se dejen condenar, quiere matarlos. Ese es el objetivo. Y quiere impedir que florezca la obra del Creador, porque él odia al ser humano y todos estos políticos que son solamente siervos útiles del demonio,
lo que están haciendo es conseguir pequeño poder mundano por eso. Pero hay que entender que todo este movimiento y la ideología de género, que es universal, está inspirado por una mente poderosa que no es humana. Y eso nos pone a nosotros con un rosario en la mano, en una fuerza poderosísima, porque la humana que se enfrenta a esa ideología de género es la Virgen María. Por eso ella aparece, por eso ella es nuestra madre, nuestra protectora, y ella es la que le pone el pie al demonio. Y eso hoy, ¿cómo se ve? Con el rosario. Algo tan sencillo como el rezo del rosario. Yo tengo por internet un rosario diario que me prometí para precisamente luchar por la vida, contra las heridas, contra el dolor, contra la ideología de género, pero hay que hacer muchísimas ofrendas al Señor de rosario, de acción, para entender que esta lucha es espiritual y debajo de la lucha espiritual viene la lucha política y detrás de esa lucha política está la intercesión y la oración. A veces decimos, pero ¿yo qué puedo hacer contra el aborto? Cada rosario está frenando el aborto. Doctor, las generaciones venideras vienen marcadas. Las células familiares totalmente confrontadas, rotas, alimentadas por toda esa perversidad que hay, tanto de leyes como medios masivos de comunicación. Y hoy obligado, hoy ya es hasta obligado a hacerlo. Por estas leyes perversas, nuestros hijos están heridos, necesitan sanarse. Yo sé que usted tiene un evento en unos próximos días que casualmente se habla sobre el canto de sanación por tus hijos. Hay una preocupación que además también me tocó leerlo. Está trabajando usted, doctor, porque los padres entren a un proceso de sanación por las heridas que cometieron a sus hijos. Sí, tenemos un retiro, concierto con una cantante de República Dominicana muy conocida, muy ungida, que se llama Celinés, con la que vamos a hacer ese retiro concierto para ayudar a que los papás se empoderen con la autoridad que Dios les dio para orar por sus hijos, porque en este mar de maldad que usted muy bien lo ha pintado, es necesario que los padres de los hijos menores de edad ejerzamos el poder y la autoridad que Dios nos dio. Entonces, en este evento que vamos a hacer el 15 de mayo por las redes sociales, está en la página octavioescobar.org, que aparece aquí en este momento. Ahí en ese evento vamos a aprender estrategias de oración para proteger a nuestros hijos. Y eso es parte de la misión que el Señor me regaló y que yo acepté, que es como psicólogo católico, ¿qué puedo hacer para que los niños se sanen? Y fíjese algo muy importante, y es que podemos orar con poder y autoridad sobre las heridas de ellos. Y en ese congreso vamos a regalarle a los papás una lista de heridas para que puedan decir, sí, mi hijo tiene esto, heridas antes del embarazo, que hay heridas durante el embarazo y heridas después del embarazo. Entonces ahí vamos a mostrarle a los papás, mire, usted tiene poder y autoridad, puede trabajar en esas heridas, no es imposible sanar esas heridas y hay esperanza, porque a veces cuando vemos todo esto de la ideología de género, de los ataques contra la vida, la prevalencia del aborto,
tendemos a caer en el pecado de la desesperanza y a decir no hay nada que hacer, pero sí, hay algo que hacer cuando una mamá se pone de rodillas y dice, Señor, sana la herida de abandono de mi hijo cuando yo me tuve que ir a trabajar, sana la herida de maltrato cuando el papá llegaba borracho y le pegaba, y la mamá empieza a orar sistemáticamente, porque no es una oración de un día, es una oración sistemática, permanente, como la de la viuda, que todos los días clamaba que se le hiciera justicia. El Señor dice, oren con insistencia. Entonces vamos a enseñar a los papás a orar con insistencia. Les vamos a dar herramientas porque si no combatimos la ideología de género en el hogar, ¿en dónde la vamos a combatir? La lucha política es necesaria en un nivel superior, pero en el nivel básico es el papá que ora, es la mamá que ora por sus hijos. Y fíjate que se están logrando cosas increíbles. Hemos visto niños enfermos de cosas tan terribles como fibrosis quística, asma, que con la oración del papá, solamente la oración de los padres, se han sanado. Entonces, ese es un poder muy importante. Y todo este efecto de la ideología de género, los papás lo contrarrestamos en la casa con el amor, con la oración familiar, con el afecto masculino y con el afecto femenino, porque los niños necesitan el amor de papá y el amor de mamá. Y cuando ese papá está ausente, les enseñamos a que llamen la mamá, llame a Jesucristo y dígale, Jesús, te entrego la paternidad de mis hijos, asúmela tú, adóptalos tú. Y el Señor sabe bastante de adopción porque Él llegó por adopción. De manera que Él va a tomar la paternidad de los niños. Eso vamos a trabajar en ese congreso del 15 de mayo. Es el próximo 15 de mayo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ese mismo Y día, usted por la tarde, perdón, es invitado de honor a la clausura de la Escuela para Matrimonios en su primer aniversario de la provincia eclesiástica de Jalapa. Bueno, la Escuela de Matrimonios en tiempos de coronavirus, como una alternativa, con más de 500 cónyuges que se van a dar cita ese día. Usted es invitado de honor. Va a compartir por qué la necesidad de que el matrimonio se restituya. sí. Y vamos a darle a los matrimonios esperanza, porque hay algo fundamental y es que el esposo tiene autoridad para orar por las heridas de su esposa y la esposa tiene el poder de suplicarle al jefe del marido que sane las heridas del esposo. Entonces vamos a enseñar cómo hay una jerarquía que el Señor puso. Y hay una manera como el cónyuge puede orar, porque San Pablo nos dice algo importante y lo quiero compartir con la Escuela para Matrimonios en esta gran celebración. Quiero compartir algo. La mujer creyente justifica al marido no creyente y el marido creyente justifica a la mujer no creyente. Eso lo dice San Pablo. Pablo es un gran terapeuta de matrimonios y yo quiero compartir todas las pistas que San Pablo da para sanar los matrimonios y cómo nosotros podemos hacer muchísimo como matrimonio orando, el poder de la oración de sanación dentro del matrimonio. Eso es algo muy interesante que quiero compartir. Quiero compartir también cosas como en la economía, según Proverbios 31, por qué la mujer es la encargada de la economía, que eso es algo bien interesante. El Señor no le da tareas económicas en la Biblia al hombre, le da ser proveedor, pero la tesorera es la mujer. Y eso es muy interesante en Proverbios 31, 10 y siguientes. La mujer cuida el dinero del marido. Como la maternidad que está tan desvalorizada es central en el proyecto de Dios. Y es más importante ser mamá que ser ejecutiva de una corporación. Y vamos a hablar también de cosas bien interesantes y ojalá se motiven y asistan muchos matrimonios porque es como tenemos poder para orar el uno por el otro. ¿Cómo es ese poder y cuáles son las dos grandes heridas del matrimonio? Quiero compartir, ojalá el tiempo me alcance, las dos grandes heridas, que es la soberbia de la mujer y la lujuria del hombre. Eso está desde el Génesis. Extraordinario, doctor. La verdad yo quisiera
seguir platicando con vos, pero pues vamos a tener otras oportunidades. Usted va a ser un invitado estrella de la Agencia Católica de Noticias. Además que está invitado para ser columnista con nosotros, porque es importante que acá los mexicanos le echemos un poquito más de ganas a nuestra vida conyugal, familiar, como padres, como esposos y como ciudadanos. Yo le agradezco, le abrazo y nos vamos a estar viendo. Gracias, mi querido doctor Arturo. Estoy feliz. Una bendición muy grande para todos mis hermanos de la Agencia Católica de Noticias y para usted también. Gracias. Dios le bendiga. Que esté muy bien. Amén.